Las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas nos definen las relaciones que hay entre los lados de un triángulo rectángulo. En el tablero tenemos ese triángulo rectángulo donde la línea verde y la línea roja son los catetos. Esta línea verde es un cateto, esta otra roja es un cateto. Se dicen catetos aquellos que forman el ángulo recto o el ángulo de 90 grados o pi medios, que es lo mismo en radianes. La hipotenusa, que es la que une los extremos de los dos catetos, ya lo conocemos del teorema de Pitágoras, las relaciones que hay entre hipotenusa y los catetos. Ahora nos interesa es definir unas nuevas funciones que son de mucha utilidad en la vida práctica y en todas las ciencias, que son la función seno, coseno, tangente y sus inversas, que son cosecante, secante y cotangente. Las funciones se definen en relación a las longitudes que tienen los lados para un determinado triángulo rectángulo. Entonces, en este triángulo rectángulo, la línea O, cateto opuesto, me representa esta longitud verde, y se dice opuesto porque vamos a hacer referencia a este ángulo verde, a este ángulo que estoy marcando aquí, pintando acá con verde, el ángulo teta. Es opuesto a ese ángulo. La línea roja, esa longitud de esa línea roja me representa un cateto y lo llamo adyacente porque es adyacente, está contiguo, está al lado del ángulo. Y la hipotenusa la vamos a llamar H. Entonces, en O, A y H. En base a eso vamos a definir que el seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es relación de catetos nomás, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las funciones inversas, o sea, 1 sobre del 1 sobre seno teta es cosecante teta, 1 sobre coseno teta es secante teta, y 1 sobre cotangente teta, 1 sobre tangente teta, perdón, es cotangente teta. Por lo tanto, como son inversas, es coger y voltear estas relaciones. Aquí será tangentes O sobre A, cotangentes A sobre O. Coseno es A sobre H, secante es H sobre A. Seno es O sobre H, cosecante es H sobre O. En verdad, por ahora no vamos a necesitar las funciones inversas, sino estas que están aquí en el recuadro azul. Y vamos a trabajar con ellas. Estas, digamos, las verdes son como consecuencia de estas. Entonces, estudiando esta ya entenderemos las otras. Vamos ahora a dibujar un triángulo rectángulo, pero lo vamos a dibujar dentro de un círculo de radio unitario. Este círculo rojo, tiene un radio unitario, un radio 1. Ustedes pueden ver que llega hasta la unidad. La línea negra de ese triángulo que está allí me representa la hipotenusa y por lo tanto, por ser un radio de ese círculo, tiene una longitud 1. La línea roja perpendicular al eje horizontal, esa línea M, me representa el seno, el valor del seno, la altura esa altura de esa línea roja me representa el seno, porque si yo divido esa altura, el valor de esa altura, entre 1, que es la línea negra hipotenusa, o sea, cateto opuesto sobre hipotenusa, me da el valor de la línea roja. Por eso esa longitud de la línea roja me representa el seno. La longitud de la línea naranja, que es el lado adyacente al ángulo teta que está allí, dividido entre la hipotenusa, que es 1, me representa el mismo valor de la línea naranja. Por lo tanto, este es coseno. Coseno teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y ahora la tangente. La tangente hace honor a su nombre porque se representa en ese círculo de valor unitario como una línea tangente que está allí, que toca el círculo en este punto B. Y la altura de esa línea morada, que es desde el punto B hasta la intersección de la prolongación de la hipotenusa con la tangente, esa intersección o punto G de
de la intersección de la línea tangente con la hipotenusa, esa longitud morada me representa la tangente. Vamos a verlo en una animación. Este Apple es mío, este queda acá. Aquí podemos cambiar el valor del ángulo y vemos cómo cambian. Vemos que la línea morada, cuando nos acercamos a 90 grados, se va al infinito. Voy a aprovechar acá que tengo este gráfico para definirles los que vamos a trabajar con la palabra el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. O sea, vamos a dividir el plano cartesiano donde hemos pintado el círculo en 4 cuadrantes. El cuadrante de los 90 grados, de 90 a 180, de 180 a 270 y de 270 a 360. Bueno, vamos a ver la animación de lo que es el seno. Aquí vemos el punto P rotando, un punto P rotando y el ángulo como va cambiando. Cuando ponga el seno se va a ver lo mismo que vimos, que las mismas líneas que vimos en el Apple anterior. La línea azul punteada que hace parte del círculo me representa el valor del seno. Esa altura de esa línea punteada azul que está rotando con el punto P me representa el seno. Está formándose la figura que conocemos como seno, pasa en 0 grados, pasa por 0, porque a 0 grados vale 0, esa longitud de esa línea azul vale 0 apenas llega acá. Vamos a ver el coseno. El seno y el coseno siempre varían entre 1 y menos 1. El valor máximo es 1 y el valor mínimo es menos 1. Y podemos decir que el coseno es el mismo seno desfasado, corrido 90 grados. Cuando está en 0, el seno vale 0, pero el coseno vale 1. Están corridos. Y en el punto P que está rotando ya se ven las dos líneas, la roja que me representa el coseno y la azul que representa el seno. Y al lado derecho, en el gráfico 2, se van trasladando esas mismas longitudes para formar esa función que conocemos como seno y coseno, que es una sinusoide, o un nombre muy usado, sinusoide, para representar ese tipo de ondas, este tipo de funciones. Vamos a ver la tangente. Aparece la línea morada que es la tangente. Aquí se va y vemos cómo se va graficando en función del ángulo. El eje horizontal en el gráfico 2 es el ángulo y el eje vertical es la amplitud, o sea, el valor mismo de las líneas.